Ya me conocen, soy Alfredo. El día de hoy vamos a ver tumores de retroperitoneo, que pues sí es un tema algo un poquito complejo, no es tan sencillo, pero pues que es importante. Vamos a ver que estos tumores van a requerir un abordaje multidisciplinario y que es muy importante el diagnóstico, ¿sale? Vamos a hacer un poquito más de énfasis durante la presentación en ello, con algunos ejemplos de algunos tumores y demás. Bueno, los objetivos de la clase, pues es repasar la anatomía del retroperitoneo de una manera breve, conocer algunos de los tumores retroperitoneales que hay y también identificar los diferentes tumores, principalmente los sarcomatosos. En estudios de imagen hay tumores que ofrecen ciertas características particulares, entonces pues esas características a veces nos pueden ayudar en el diagnóstico y evaluar pues estos mismos estudios de diagnóstico y las bases de tratamiento de los tumores retroperitoneales y pues compararlos con algunos otros diagnósticos diferenciales, ¿vale? Bueno, pues un breve repaso del retroperitoneo. Como sabemos, el retroperitoneo es un espacio que se encuentra, como su propio nombre nos dice, pues en la envoltura posterior del retroperitoneo y hacia atrás con la pared posterior del cuerpo. El espacio retroperitoneal va a estar limitado en la parte superior pues por el diafragma, hacia atrás por la columna vertebral, por los músculos paravertebrales, el iliozoas, y en la parte inferior hacia abajo, pues son los músculos elevadores del ano. Diana, ¿conoces tú más acerca de la anatomía de retroperitoneo? Pues quedamos que hacia adelante está la envoltura posterior. Entonces, ¿con qué órganos pues, prácticamente limita el retroperitoneo hacia adelante? Hola, doctor. Sí, el retroperitoneo, pues como ya sabemos, es un área virtual que se va a encontrar en la parte posterior de la lámina posterior del peritoneo parietal. Entonces vamos a ver que anteriormente, de arriba hacia abajo, pues los órganos que están adelante de este peritoneo parietal van a ser el estómago, el páncreas, el duodeno. Más abajo nos vamos a ir con los intestinos. Ya si nos vamos hacia los órganos que están en el retroperitoneo propiamente, pues vamos a ver que hay tres espacios, ¿no? Que es el espacio prerrenal, el perirrenal y el retrorrenal. Y ya de acuerdo a eso vamos a encontrar varios órganos. En el prerrenal vamos a encontrar la cabeza, el cuerpo y el cuello del páncreas, también el duodeno, excepto su primera porción. Y vamos a encontrar también el colon transverso, el colon ascendente y el colon descendente. En la parte perirrenal vamos a encontrar los dos riñones, los ureteros y las glándulas suprarrenales. Ya en la parte posterior y a nivel central vamos a encontrar los grandes vasos como son la aorta y la vena cava inferior. Bueno, perfecto, Diana, muchas gracias. Por ahí pues les puse el esquemita para que nos ubiquemos un poquito más, ahorita ya lo explicamos nuevamente. Lo que quería comentar es pues esa, ¿no? Que si esa parte posterior del repliegue del peritoneo, entonces pues el peritoneo va a estar, perdón, el retroperitoneo va pues estar digamos como que a libre crecimiento, ¿no? Porque son los órganos hacia adelante lo que tienen libre y ese repliegue del peritoneo. Entonces lo que nos pueden dar estos tumores retroperitoneales pues es que tienen mucha capacidad de expansión, por lo tanto pues a veces no dan síntomas o cuando ya dan síntomas pues es porque ya son tumores muy grandes, ¿no? De un tamaño promedio a veces hasta 15, 20 centímetros. Y aquí está lo que más o menos explicó Diana, que para esta clasificación y un poco este tratamiento muchas veces los radiólogos y pues también nosotros nos guiamos un poco sobre qué espacio puede estar, ¿no? Diana mencionó que pues está el espacio anterior, el perirrenal y también el posterior. En esta parte anterior va a estar limitado por la fascia renal anterior, que sería la fascia de Gerota, y la posterior, perdón, y la hacia los lados por la lateroconal, y pues en este espacio va a contener el páncreas, la segunda, la cuarta porción del duodeno, que son las porciones de retroperitoneo, y colon ascendente y descendente. El perirrenal pues propiamente está cubierto por estas dos fascias renales, digamos que la anterior es Gerota, la posterior es Zuckerkandl, y va a contener propiamente órganos, los riñones, los ureteres proximales, glándulas suprarrenales y la grasa perirrenal, ¿no? Su mismo nombre nos dice qué es lo que contiene. Y hacia abajo esta fascia está, digamos que se unen
y digamos que comunica un poco, mientras que hacia arriba las dos fascias se funden en una sola prácticamente y se conecta con el diafragma, ¿no? Mientras que el espacio pararenal posterior va a estar limitado por esa fascia renal posterior y la fascia lateroconal, que su nombre pues, propiamente nos indica, ¿no? Es una fascia que tiene como una forma de cono por la unión de las dos fascias y por la fascia transversalis también hacia atrás. Este espacio usualmente pues, solamente contiene la grasa y como mencionábamos que hacia abajo se comunican con el espacio extraperitoneal pélvico. Bueno, ¿alguien conoce algún tumor retroperitoneal desde antes? Sí, viejo, yo leí que es el linfoma, el más frecuente, es el que mayormente se presenta y el que tiene peor pronóstico. También existen los tumores derivados de las células germinales, sobre todo del seminoma, que también es el más frecuente, que también tiene un mal pronóstico. Y de ahí, pues, derivan otros tumores que no son tan frecuentes, por ejemplo, como schwannoma o paragangliomas, que también se presentan en esa parte, pero no tienen una incidencia baja, muy, muy baja, pero también tenemos que tenerlos presentes. Pero el más importante es el linfoma. O el liposarcoma, perdón. El seminoma no tiene tan mal pronóstico porque es radiosensible. En retroperitoneo. ¿Fillito? Sí, amigo. Es importante saber que del 10 al 15% de los sarcomas su origen es en retroperitoneo. Es importante también determinar que para catalogarlo como un tumor de retroperitoneo o primario de retroperitoneo no debe de pertenecer a alguna de las estructuras viscerales que pues están localizadas, como puede ser el páncreas, los riñones, recto o propiamente alguna víscera, ya sea hueca o parenquimatosa. Debe ser de tejido conectivo, puede ser de origen vascular, de origen nervioso, pero pues sí, tomar en cuenta que de los principales, los sarcomas de retroperitoneo son de los más frecuentes. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Burgos, doctor Román, doctor Hugo Estrada. Pues sí, entonces, en esa lista que pueden ver ahí, pues es prácticamente todo lo que podemos encontrar en retroperitoneo y que nos dé una forma de masa. Entonces, pues muchas veces a lo mejor nos pueden mandar una interconsulta, algún otro servicio que pues tenga todavía menos noción que nosotros del retroperitoneo y pues que diga, oye, ¿sabes qué? Si me dicen que se ve una imagen ahí en el estudio, en una tomografía, en una resonancia, pues puede ser prácticamente cualquiera de estas masas, que principalmente pues, se van a dividir, ¿no? Inicialmente en sólidas, si pueden ser igual quísticas, si estas a su vez son neoplásicas, no neoplásicas. Principalmente los tumores sólidos más frecuentes, pues ya los mencionó también Luis Burgos y Hugo Estrada, que son pues los tumores, ya sea los linfomas, que son los tumores linfoides, los sarcomas, que a su vez pues vamos a ver diferentes tipos de sarcoma, esos tumores que se derivan, que tienen un origen neurogénico, schwannoma, paraganglioma, algunos teratomas inmuros también puede ser, o también algunos tumores que no sean primarios, sino secundarios, como mencionaban pues también derivados de otros tipos de cánceres, que pues nos dan afección hacia el retroperitoneo, principalmente de los ganglios linfáticos, y pues también a veces se puede confundir. Otras causas ahí pues vamos a ver, ¿no? Bueno, nada más las vamos a mencionar, que pues son causas quísticas, mesoteliomas, cistadenomas, teratomas quísticos, o también pues quistes epidermoides, pseudoquistes pancreáticos, a veces se puede confundir, ¿no? Con una masa, con un tumor de retro, y pues también mencionar que igual existen otras cosas como linfoceles, uritomas, hematomas, que pues a veces si no tenemos mucha idea de los estudios de imagen, pues nos pueden llegar a confundir. La epidemiología, pues a grandes rasgos, los tumores de retroperitoneo son tumores que son poco frecuentes. Hay pues cierta discordancia en cuanto a algunos de los estudios. Hay quienes dicen que son entre el 0.2 y el 0.6 de todos los tumores sólidos en los adultos. Hay quienes dicen que es hasta más, hasta dentro del 1 al 2%. Esto creo que a veces tiene que ver con esa confusión que se genera entre tumores retroperitoneales en general o solamente de los sarcomas, ¿no? Vamos a ver que la mayoría de los tumores en retroperitoneo van a ser malignos, hasta un 80-85%, y la mayoría de esos tumores malignos van a ser los propios sarcomas,
no hay como tal una diferencia entre la incidencia de tumores de retroperitoneo entre hombres y mujeres. Prácticamente igual, varía un poco de acuerdo al tipo de tumor. Más adelante lo vamos a ver con algunos. Y que principalmente son diagnosticados entre la quinta y la séptima década de la vida. Vamos a ver ahora sí que dentro de estos sarcomas retroperitoneales, que van a ser a los que más importancia le vamos a dar, que tienen más o menos una incidencia reportada de 0.4 por cada 100.000 habitantes, por lo tanto, pues sí es baja. En Estados Unidos prácticamente calculan que se ven más o menos 1,000 nuevos casos al año. Y en México, ahí encontré un artículo donde en el año 2000 reportaban que tenían el 0.6%, que representaban el 0.6% de todos los cánceres. Sin embargo, hubo también otro artículo donde los reportaban como hasta en el 3%, lo cual francamente se me hizo muy alto. Pero, pues bueno, vamos a quedarnos con que están entre el 0.2 al 0.6%. Sarcomas principalmente viene de acuerdo a su raíz etimológica de sarcos, que quiere decir carne. Entonces pues, serían estos tumores formados de carne prácticamente, que pues realmente los vamos a definir como un grupo de neoplasias que de manera anatómica e histológica tienen comparten el origen embrionario del mesénquima, el tejido conjuntivo y sus variedades especializadas, como puede ser el tejido fibroso, adiposo, muscular, vascular sanguíneo, linfático, tendinoso, y además otros tipos de tumores que abarcan el origen ectodérmico. Los sarcomas propiamente, como bien mencionaba Hugo, como mencionaba Hugo, van a representar entre el 1 y el 2% de las neoplasias de los adultos, mientras que en los pediátricos pues, van a ser más frecuentes, ¿no? Por ahí pues también está esto, no sé si alguien me quiere ayudar con la localización de los sarcomas. Sí, amigo, yo te ayudo. La localización más frecuente es son las extremidades en un 59%, de ahí enseguida como un porcentaje, 15% del tronco y retroperitoneo, el cuello 8% y la cabeza un 10% en cuanto a su localización. Sí, pues eso es un estimado, pues ya vimos, ¿no? Que aproximadamente del 15% de todos los sarcomas se localizan en retroperitoneo, más frecuente en las extremidades y pues más frecuente todavía en edades pediátricas, ¿no? Creo que votando por cirugía pediátrica, a lo mejor alguna vez a algún paciente les tocó poner algún catéter o algo, pues es algo frecuente en esta edad. Y pues les comentaba, ¿no? Que hay diferentes tipos de sarcomas de acuerdo al origen que tienen. Si se derivan del mesodermo, pues son prácticamente la mayoría de estos, en un 80%, y dependiendo del tejido de origen van a denominarse de cierta forma, o si son malignos o benignos, ¿no? Si es del tejido conectivo, su forma benigna se llama fibroma. Si es maligno, puede ser un fibrosarcoma, un sarcoma pleomórfico indiferenciado, que antes se llamaba histiocitoma fibroso maligno. Si se derivan exclusivamente de la grasa, pueden ser un lipoma, o su forma maligna, un liposarcoma. Si es del músculo liso, un leiomioma, o su forma maligna, un leiomiosarcoma. El músculo estriado, un rhabdomioma. Si es maligno, rhabdomiosarcoma. De los vasos sanguíneos, pues hemangioma o hemangiopericitoma. Su forma maligna, pues un angiosarcoma. De los vasos linfáticos, sería un linfangioma o un linfangiosarcoma. Y también hay angiomiolipoma o sarcoma de células perivasculares, si es maligno y se deriva de tejido perivascular. Y pues de las células epiteliales hay tejidos, hay formas benignas, como linfangioleiomyomatosis, tumor de células claras, tumor melanocítico de células claras o melanótico pigmentado. Si este es un origen de un tejido ectodérmico, o sea, neurogénico, son prácticamente el 15% de estos tejidos y depende, si igual hay formas benignas, malignas, de acuerdo al tipo de origen. Si depende de la vaina del nervio, se llama un schwannoma si es benigno, y si es maligno, pues un schwannoma maligno. O un neurofibroma también, si es maligno, se puede llamar un neurofibrosarcoma o sarcoma neurogénico. Si son de los ganglios, son ganglioneuromas o ganglioneuroblastomas, sus formas benignas, y las malignas, un paraganglioma maligno o feocromocitoma maligno. Si son de los ganglios parasimpáticos, pues un paraganglioma o feocromocitoma, y en su forma maligna, un paraganglioma maligno o feocromocitoma maligno. ¿Vale? Y finalmente, si son de células germinales extragonadales, pues su forma benigna puede ser los teratomas maduro o inmaduro, y las malignas, pues un seminoma, un teratoma maligno, un coriocarcinoma, un tumor de saco embrionario. Vamos a ver, pues un poquito más adelante, algunas formas de
de distinguirlos, pues de acuerdo a estudios de imagen principalmente, ¿no? Pues sabemos que la biopsia nos puede dar un diagnóstico definitivo, pero a veces nos orienta desde el estudio de imagen. De acuerdo al tipo histológico, los sarcomas pues hay diferente frecuencia, ¿no? El más frecuente que desaparece es el leiomiosarcoma, aproximadamente en un 28%, seguido del liposarcoma, y finalmente en tercer lugar está el sarcoma pleomórfico indiferenciado, que como les comentaba, antes se denominaba histiocitoma fibroso maligno, en 12%. De ahí en fuera pues está sarcoma sinovial, tumor maligno de vaina nerviosa, rhabdomiosarcoma, y los restos de tumores que les mencioné, que ya son mucho menos frecuentes, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para la aparición de sarcomas? Inicialmente, de los factores más identificados es la radioterapia. Se comenta que la radioterapia aumenta el riesgo entre 8 y 50 veces, dependiendo pues, del tiempo de administración y demás, pero que tiene una latencia aproximadamente de 10 años. Entonces, pues puede pasar demasiado tiempo entre ese antecedente de radioterapia y este otro antecedente de una aparición de un sarcoma. También se han detectado algunas exposiciones ocupacionales, como pacientes que están en contacto con herbicidas, con conservadores de madera. También hay alteraciones genéticas hereditarias, que vamos a mencionar aquí, que los más representativos son alteraciones del P53, en aproximadamente hasta 30-60% llegan a generar sarcomas, y alteraciones de retinoblastoma. También hay síndromes asociados, como poliposis adenomatosis familiares, síndrome de Li-Fraumeni, que pues, es propiamente igual al directo con esta ausencia de P53, que hacen que pues, tengamos más riesgo de presentar estos tumores. Clínicamente, no sé, a ver, vamos a ver. Vania, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Qué datos clínicos conoces que crees que pudieran dar los sarcomas? Creo que pueden ser síntomas digestivos. Depende mucho, creo, de la localización del tumor. Ok. También pueden ser síntomas genitourinarios. Bueno, necesito que voy a bajar el volumen. Vale, muchas gracias, Vania. El cuadro clínico, pues, Vania igual ya más o menos mencionó, depende, pues, va a depender principalmente del tamaño del tumor, de la localización, y por lo tanto, pues sí, nos puede dar síntomas, pues, de aparato digestivo, genitourinario, o simplemente no darnos síntomas, como usualmente suele ocurrir. Comentábamos que a veces son tumores que por el hecho de estar hasta atrás y de que pueden crecer, no nos van a dar síntomas hasta que a lo mejor ya sea un tumor muy grande y que nos ocasionen un retraso en el diagnóstico. Sintomatología digestiva, pues puede aparecer fiebre, náusea, vómito, saciedad temprana, y también nos vamos a orientar por esos síntomas, signos característicos, ¿no? Pues del resto de las neoplasias, como puede ser fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso. Clínicamente podemos llegarlos a encontrar en la exploración física hasta en un 80% de las ocasiones como una masa abdominal. Vamos a ver que pues, hay tumores muy grandes como el de esta imagen, que pues, a veces llegan a crecer demasiado y por eso ya los podemos palpar, ¿no? Aunque vengan de hasta atrás, los llegamos a palpar. Vania mencionó bien eso, que hay síntomas que son derivados del crecimiento de la masa y que pueden ir de acuerdo hacia dónde estén comprimiendo, ¿no? Abdominalmente mencionamos dolor abdominal, estreñimiento, saciedad temprana o a veces hasta hemorragia, pero pues también puede ocasionar lumbalgia, pueden ocasionar muchos síntomas urinarios, retención aguda de orina, disuria, poliacuria, hematuria. También si comprimen y están, digamos que localizados en porciones inferiores, pueden ocasionar edema de miembros inferiores o síntomas neurológicos, a veces por compresión de los nervios. Pues pueden presentar los pacientes disestesias, parestesias. ¿Qué nos puede orientar también a pensar en uno de estos tumores? El antecedente de radiación, como ya habíamos mencionado, o también si hay alteraciones hormonales o relacionadas con pues tumores previos, ¿no? A lo mejor siempre tendríamos que igual revisar el aparato genital masculino, los testículos, ver que no estén relacionados con un tumor de testículo, como propiamente habíamos mencionado, o también con tumores cervicales, que son, digamos que de las causas más frecuentes,
de afección hacia retro. Y mencionábamos, ¿no? Que pues, a veces los dejamos pasar, o, bueno, más bien como no dan sintomatología, pues el paciente no acude a revisión y se dice que cuando, al momento en que los diagnosticamos, tienen una media de 15 centímetros el tumor, entonces es un tumor bastante grande. Y también mencionar que estos tumores ocasionan metástasis en aproximadamente hasta 25% y usualmente van hacia pulmón e hígado, ¿no? Son los sitios más frecuentes. Hola, Luján, ¿me escuchas? Luján, ¿me escuchas? Sí, doctor. Hola, buenas noches. Es muy importante lo que acabas de mencionar porque estoy totalmente de acuerdo con el doctor Román. Todo paciente con tumor abdominal siempre hay que explorar los genitales, siempre testículo, porque puede ser el origen. Una vez tuvimos un paciente con doctor Burgos, no sé si se acuerda, Luis Burgos, Luis Miguel. Tuvimos un paciente en urgencias que pensaban que era como tal un tumor desmoides, pero al final fue una hernia como tal estrangulada, ¿no? Pero algo muy importante es que hay que hacer el signo de Carnet. El signo de Carnet nos orienta mucho e incluso es examen del consejo. El signo de Carnet te dice que los tumores normalmente de la pared abdominal no disminuyen con la tensión. Normalmente un tumor desmoides es un tumor de la pared que puede ser una manifestación extracolónica de un síndrome de Gardner, no desaparece. Y ahí la gran diferencia, si el Gardner como tal es positivo, quiere decir que es de la pared, y si el Gardner es negativo, quiere decir que viene siendo retroperitoneal. Y como tú dijiste, principalmente son asintomáticos y crecen bastantes. De ahí el término que es bulky mass, principalmente. Gracias. Gracias a usted, doctor. A usted. Bueno, pues por ahí mencionábamos, ¿no? Son tumores que crecen, a lo mejor nos van a ocasionar síntomas. En este caso, en esta imagen, pues lo que se ve es un tumor ahí en retroperitoneo y que si nos fijamos, los dos riñones están, bueno, son diferentes, ¿no? Un riñón ya le ocasionó hidronefrosis, esto secundario a esa compresión. Entonces hay que estar pues atentos a esa otro tipo de sintomatología que pues, puede ser inespecífica, que a lo mejor pues, si nos avisan en urgencias, oye, pues es que tiene dolor abdominal, pero tiene molestias para orinar y eso, pues tampoco dejarlo siempre pasar como, puede ser una IBU o avísenle a Uro, ¿no? También los podemos checar a veces nosotros. Los estudios de diagnóstico que usualmente vamos a solicitar, pues son, primeramente, usualmente vamos a pedir un ultrasonido, ¿no? Comúnmente, el ultrasonido realmente no nos va a servir de mucho, a lo mejor para diferenciar si es una lesión sólida de una lesión quística y prácticamente eso, si hay algunas complicaciones, a lo mejor hidronefrosis, pues ya no nos va a dar muchos más datos. Usualmente el estudio que nos orienta es la tomografía. La tomografía lo que nos va a ayudar es pues, primeramente identificar si hay un tumor. El tamaño de este tumor, qué tipo de consistencia es, ¿no? Mencionamos que hay sólidos, quísticos o hay otros tumores que pues, tienen varios componentes que son heterogéneos, entonces pues, también luego eso nos puede confundir un poco. Y también nos ayuda a identificar la relación y la probable invasión a órganos adyacentes. Eso es muy importante porque a veces puede hacer que un tumor de retroperitoneo pues, quede fuera de tratamiento quirúrgico. Entonces es muy importante y además pues, la TAC ya tiene ese beneficio que podemos realizar biopsias dirigidas, ya sea por aspiración o con aguja de corte. Un poquito más adelante vamos a mencionarlas brevemente y que pues entonces, además de darnos ese panorama, pues ya nos puede dar ese diagnóstico histopatológico definitivo. Otro estudio que a veces se pide es la resonancia magnética, lo que nos ayuda pues es a ver la heterogeneidad del tumor y también la relación con estructuras vasculares principalmente. Ese es uno de los beneficios de la resonancia, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Nos puede ayudar a determinar si un paciente está dentro de estas opciones de tratamiento que le ofrecemos o solamente iría a paliativos. Y se menciona también los marcadores tumorales. Estos prácticamente son inespecíficos, si acaso a veces lo que recomiendan que se pidan son marcadores de tumores germinales, ¿no? Porque pues, nos pueden orientar un poquito hacia esos tipos de tumores y pues, por eso a veces les piden alfa-fetoproteína, fracción beta de gonadotropina o de HL. Mencionamos que pues vamos a, si nos llega por ejemplo un paciente, pues hay que hacerle este abordaje, ¿no? Inicialmente si ya tenemos esa tomografía que nos dice que hay un tumor de retroperitoneo, tenemos que
pues pensar más o menos, primero que nada, identificar lo que comentaba Hugo, ¿no? Si es un tumor propiamente de retroperitoneo o si puede provenir de otro órgano en específico, ¿no? Lo que vamos a hacer con esta localización del tumor, pues es ver si los órganos retroperitoneales están desplazados o si también las estructuras vasculares están desplazadas y excluir que sea un órgano, que sea un tumor propiamente de algún órgano, un tumor renal, tumor de páncreas, no sé, un pseudoquiste, etcétera, y que este nos pueda confundir. Hay algunos signos radiológicos que pues saqué ahí de este artículo de radiología, que son un signo que se llama de la garra o del pico, que este signo se define como una angulación que está formada por el origen de la tumoración. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. También está un signo de órgano invisible o un signo de órgano implantado. Ahorita vamos a ver unos ejemplos y después, una vez ya que distinguimos si es un tumor propiamente de retroperitoneo o de algún otro órgano, pues valorar esta probable etiología de acuerdo a las características de cada tumor que ahorita vamos a mencionar también, ¿no? Entonces, ¿algún R1 que me quiera ayudar con estas imágenes? Yo, doctor, yo le ayudo. Sí, Axel. Bueno, en la imagen 2, que sería la imagen de la izquierda, vemos corresponde a una liposarcoma en un paciente femenino de 74 años de edad. Es una tomografía axial computarizada que muestra una masa grande que mide aproximadamente unos 20 centímetros y que desplaza anteriormente lo que es el colon descendente. Y bueno, ahí en la imagen se menciona que se muestra con la flecha, ¿no? Sí. Y pues esto es lo que va a sugerir la localización, o bueno, más bien sugiere que sea una de localización retroperitoneal. Y pues como todo, para confirmar el diagnóstico, pues se tiene que hacer una biopsia, en este caso dicen una biopsia excisional para pues diferenciarlo, pues. Ajá. Perfecto, amigo. Pues ahí como bien mencionaste, lo que señalan pues es el colon, ¿no? Está desplazado, entonces estos signos nos orientan a que el tumor pues no es propiamente de colon y que es este órgano flotante, por así decirlo. Mientras la imagen de al lado pues nos describe algo parecido, ¿no? Un tumor que aparentemente es de tejidos blandos, que está bien delimitado en la parte posterior y que desplaza la aorta y la vena cava inferior. Estos signos quedamos que eran llamados de órgano invisible, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un órgano flotante, donde usualmente debería estar, no está el órgano, ¿no? O la estructura. Aquí les comentaba también de otro signo, que era el de la garra o del pico. Aquí hay un ejemplo de un tumor que presenta esta garra que les decía, está señalada en la flechita, está señaladas en las flechas. Y en este tumor lo que nos indicaba la garra es que ese origen propiamente es de un órgano en específico. En este caso, que es la figura 4, la figura de la izquierda, es un tumor que está en el cuerpo del páncreas, en la parte anterior propiamente, y que nos indica ese signo de la garra. Mientras que el del otro lado, en la figura 5, es un liposarcoma que aparentemente pues, podría estar ahí asociado al riñón, ¿no? Vemos que el riñón está ahí como que refuerza con el contraste, entonces pues, a veces nos podría hacer pensar que pudiera ser, pues ahí por ejemplo, el polo inferior del riñón. Sin embargo, ahí no vemos ese signo de la garra, ¿no? Como que la garra nos diría que pertenece a un órgano en específico, mientras que si está ausente, pues ya podemos descartar eso, ¿no? Estas características, una vez que ya diferenciamos si el tumor pues, es de retroperitoneo o proviene de un órgano en particular, pues ya vamos a ver los diferentes tipos de tumores de retroperitoneo. Algunos dan algunas características específicas, otras pues no tanto, o a veces se pueden confundir, pero, por ejemplo, los lipomas van a ofrecernos que en la tomografía se ve una densidad grasa homogénea usualmente, que pues a veces lo podemos, digamos que confundir con algunos otros tumores como el liposarcoma, pues en vez de esta densidad grasa, en vez de ser homogénea, va a ser un poco más heterogénea, a veces pueden presentar calcificaciones.
un leiomiosarcoma, usualmente van a tener zonas de necrosis o involución, entonces eso nos puede ayudar a diagnosticarlos pues desde una manera, desde el estudio de imagen, sin necesidad de la biopsia. El histiocinoma fibroso maligno usualmente presenta calcificaciones. Los neurofibromas van a tener una densidad baja, homogénea. Los teratomas, pues, como bien sabemos, pueden tener componentes mixtos, calcificaciones, zonas heterogéneas, a veces realce en algunas partes. Los paragangliomas usualmente tienen una localización paraórtica. El neuroblastoma pues, usualmente van a ser en pacientes pediátricos, se presenta con un tumor calcificado. Y el angioperistoma, pues tienen, como son tumores que se derivan de los vasos, pues, van a tener hipervascularidad con el medio de contraste. Aquí, por ejemplo, algún R2 que me quiera ayudar. No sé, Axel o Sam. Sí, Feyo, yo te ayudo. Sí, gracias, Sam. Bueno, la tomografía que está presentándonos, bueno, se presentan con masas pélvicas paraórticas bien definidas, que es lo que está señalando la flecha blanca. Ajá. Con atenuación homogénea. No sé si tienes la imagen del ataque contrastada, porque bueno, ahí ahí solamente, sí. Ajá, no está contrastada, pero lo que pusiste, mientras que en una ataque contrastada suelen ser hipovasculares y muestran un realce homogéneo. Sí, si te das cuenta, pues ahí es esa masa paraórtica, que pues es común en los linfomas y que van a tener esa homogeneidad, ¿no? No se ve que tenga más niveles y pues está dentro de lo que cabe, pues bien delimitada, ¿no? No se confunde mucho con los demás órganos, es la que les había presentado, ¿no? En la que le había causado hidronefrosis a un pacientito. Sí. Gracias, Sam. Bueno, aquí, por ejemplo, les comento también los liposarcomas. Ya habíamos mencionado que pues, son los tumores que se derivan de este tejido graso y que pues, son malignos, ¿no? Estos se pueden, de acuerdo a su grado de diferenciación histológica, van a cambiar un poco. Si son bien diferenciados, se va a identificar que principalmente tienen hasta más del 75% de grasa en este tumor, que tienen los márgenes y los contornos como si fueran lobulitos, lisos. A veces pueden presentar septos, pero estos no realzan mucho. Es raro que tengan calcificaciones u osificaciones y que en caso que se presenten estas, se van a asociar de mal pronóstico. Mientras que cuando son poco diferenciados, estos septos que tienen se van a realzar más, la grasa que tienen es francamente muy poca, hasta menos del 20%, y las calificaciones ya van a estar más frecuentes y pues también se asocian de mal pronóstico, ¿no? Por el hecho de ser poco diferenciados. El leiomiosarcoma, pues quedamos que también es de este tumor del músculo liso. Son tumores usualmente grandes, bien delimitados, que tienen una atenuación similar al músculo, con un realce heterogéneo. Y mencionábamos en los primeros tips que les dije, que estos tienen mucha necrosis, ¿no? Tienen áreas que son de baja densidad, que producen necrosis, bueno, que se relacionan con necrosis o degeneración del propio tumor. En este ejemplo, pues ahí se ve, ¿no? Un tumor que está delimitado, grande, que tiene esas áreas, como tiene la flechita, con áreas de necrosis. Además, pues tiene a veces afección de vasos, como por ejemplo de la vena cava inferior, que pues prácticamente no se ve, y por ahí también señala que pues, hay un desplazamiento importante del páncreas, ¿no? Prácticamente el páncreas está anterior. Como pues dato un poquito, es más frecuente en mujeres de 50 a 60 años, ¿no? Eso a veces pues, nos puede orientar un poquito. También es importante, el doctor Romero al principio comentó, pues de estos tumores, ¿no? Que pueden dar afección hacia retroperitoneo, que sería prácticamente una linfadenopatía. Entonces es importante también conocerlos. Los tumores que más frecuentemente dan esta linfadenopatía son usualmente secundarios a cáncer renal, a cáncer testicular, prostático, cáncer de cervix o cáncer de colon y recto. ¿Sale? Esos son los más frecuentes y que pues, nos pueden a veces hacer pensar que si ya tenemos ese antecedente del cáncer primario y en la tomografía se ve un poco de necrosis, un tumor ahí que realza, que es similar al linfoma, como mencionábamos, afección aórtica, pues pueden hacernos pensar en esta linfadenopatía metastásica, ¿no? Inicialmente pues, se van a ver nódulos regionales solamente, y ya después pues, se va a ver afección de todo el conglomerado, ¿no? De muchos conglomerados. En estas imágenes, en la que es doble, la que tiene la figura A y la B,
aparentemente es asociado a un tumor, un teratoma de testículo, el cual sí se ve, con diferentes densidades y demás, y se ve también hacia atrás una masa como heterogénea, retroperitoneal, y que está confluente con la linfadenopatía, ¿no? Lo mismo se ve abajo, pues tiene una resonancia que prácticamente nos dice lo mismo, mientras que la imagen de la derecha de la pantalla es un carcinoma cervical metastásico, ¿no? Una mujer de 34 años, mujer joven, y que ahí también pues se ven el conglomerado de los ganglionar, y tiene también áreas de necrosis, ¿no? Entonces ese antecedente de un cáncer primario y la presencia de necrosis nos puede ayudar a pensar en una linfadenopatía metastásica. Y el tercer tumor más frecuente dentro del grupo de los sarcomas, pues es el sarcoma pleomórfico indiferenciado, ¿no? Este es más frecuente en hombres de 50 a 60 años. Tomográficamente tiene hallazgos inespecíficos, son tumores grandes que están bien delimitados y que realzan de forma heterogénea. Van a tener a lo mejor áreas de necrosis, pero estas van a ser mucho más pequeñas que en los leiomiosarcomas, que pues, sí vimos, ¿no? Que es tener más necrosis, y también pueden tener calcificaciones, ¿no? En este tumor de aquí no se ven calcificaciones, pero pues sí se ve esa masa retroperitoneal que como que atenúa, como que no atenúa, tiene ahí un poquito de áreas de necrosis, y entonces pues también nos pueden hacer pensar en esto, ¿no? Este breve repaso pues es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces desde el estudio de imagen, como ya mencioné, pues podemos ya definir qué tipo de tumor puede ser, y pues ya con base en eso ver más o menos pues qué diagnóstico se le puede ofrecer, si hay afección a otros órganos, y eso ya nos puede orientar principalmente a planear nuestro tratamiento, ¿no? Mencionamos que también en los estudios tomográficos se pueden tomar biopsias de manera prequirúrgica, que les digo, nos pueden llevar al tratamiento, y usualmente solamente es necesario una biopsia con aguja fina, múltiples tomas, claro, pero esta biopsia con aguja fina lo que nos traduce es que a veces nos da menos riesgo de diseminación que una biopsia abierta, ¿no? Entonces, en esos tumores que a veces queda la duda de, pues, la afección y demás, pues tenemos ese riesgo disminuido de diseminar el tumor, y que su especificidad, bueno, su sensibilidad para el diagnóstico es similar a una biopsia transquirúrgica, ¿no? Ahí se mencionan algunos estudios inmunohistoquímicos que se usan en estos tipos de tumores, que pues bueno, si es un carcinoma, hay tinciones epiteliales, bimentina negativa, o las positivas que pueden ser, positivas es citoqueratina y hema, y las negativas es bimentina. Esas es de las un poco comunes. Si es un linfoma, pues tienen ahí tinciones como hema, LCA positiva y demás, ¿no? Realmente esto ya no nos toca mucho, solamente era como para mencionar un poco el tema de las biopsias. Vamos al tratamiento. El tratamiento es importante que sea multidisciplinario. Si bien pues con este pequeño repaso ahí de los estudios de imagen, espero que pues, nos haya dado un poquito de ideas acerca de los tumores de retro, algunas características de cada uno, pues tampoco es jugarle al héroe, ¿no? Yo todo puedo, yo lo diagnostico, yo lo opero, yo lo estudio prácticamente. Pues no, porque se ha comprobado en algunos estudios ahí del Journal of Surgical Oncology que da mejores resultados cuando es un tratamiento multidisciplinario, e incluso cuando está en centros especializados en sarcoma. Incluso mencionan que se mejora la sobrevida hasta en 20%. ¿Y esto por qué? Porque a veces, si un patólogo no es muy experto, o a veces les mandan la muestra a diferentes patólogos, puede haber una discordancia hasta en 16%. Entonces, pues es importante que el patólogo al que se le mande la biopsia, pues tenga un poco de conocimiento en esto. Y lo que ya mencionábamos antes, ¿no? El radiólogo, a lo mejor el diagnóstico radiológico, pues sí lo podemos orientar, pero idealmente debe ser el radiólogo quien nos dé también su punto de vista, porque, como ya vemos, va a influir en el tratamiento quirúrgico o el tipo de resecciones que se va a hacer. Más adelante vamos a ver, pues, un poquito más de esto. Está, pues, también la clasificación de TNM, ¿no? Que, pues, no es diferente a la mayoría de las demás. El T, pues, para el tumor y el tamaño del tumor. Si es un T1, es un tumor menor a 5 centímetros, T2 mayor a 5 centímetros, la afección de ganglios, pues es un N1, si no hay ganglios es un N0, y las metástasis, ¿no? M1 o M0. Y de acuerdo, también hay otra clasificación, que es una clasificación ahí de los holandeses, que lo que nos trata de decir es que el estadio clínico va relacionado con el grado histológico, y esto a su vez pues nos va a dar una sobrevida, ¿no? Un aumento de la sobrevida.
si está bien diferenciado o si no está bien diferenciado, ¿no? Entonces, un factor que es muy determinante en la etapa, pues en el tratamiento, ¿no? Esto, pues, como sabemos, se basa en la celularidad, la diferenciación histológica, en el pleomorfismo y en el índice mitótico. Y vamos a ver más o menos a grandes rasgos, pues también está esta guía del NCCN para tumores retroperitoneales, intraabdominales. Inicialmente, pues como sabemos, tiene que ser una evaluación multidisciplinaria, idealmente con un equipo que tenga ya expertise, que tenga experiencia en sarcomas, y pues realizar inicialmente estos estudios de imagen, después una biopsia guiada por imagen, idealmente, si es que esta terapia, bueno, si es que se está dando una terapia preoperatoria o si hay una sospecha de otro tipo de malignidad. Se puede realizar una resección también, una biopsia, pero no es necesaria usualmente para estos liposarcomas que están bien diferenciados, como algunos de los que les mencioné, y pues algunos pacientes que tienen el antecedente personal, familiar, por ejemplo, de Li-Fraumeni, de síndrome de Li-Fraumeni, pues puede ser considerados para otro tipo de estudios, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestros estudios y que nos dice si un tumor es resecable o irresecable, pues ya vamos a ver qué le podemos ofrecer. ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? Pues es que haya invasión vascular, que haya presencia de implantes peritoneales, metástasis a distancia, enfermedad local extensa, invasión a raíz del mesenterio o invasión a la médula espinal. Pues esos pacientes que tengan estos criterios ya prácticamente nos los dejan fuera de una opción de tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipos de abordajes hay? Pues puede ser desde la resección del tumor, una resección de un compartimiento más grande o incluso una resección en bloque, que usualmente se hacen en centros de alto volumen. Vamos a hablar de esto ahorita. Y entonces continuamos con estas guías, ¿no? Si nuestro sarcoma es resecable, pues ya sea le aplicamos la cirugía hasta obtener estos márgenes oncológicos que hemos mencionado en otras clases, o a veces les podemos aplicar radio preoperatoria o hasta quimio preoperatoria, y una vez que ya nuestro tumor es más resecable, pues lo operamos, ¿no? En casos de estas enfermedades que ya no son resecables, pues usualmente les tomamos una biopsia. Si siguen asintomáticos, a lo mejor los observamos, les podemos dar terapia ya sea radio para disminuir un poquito, o a veces pues, cirugía de control de síntomas, ¿no? Si vemos que están haciendo otros síntomas que nos causen más morbilidad, pues tratar de operar, resecar lo posible del tumor. Y entonces una vez que, por ejemplo, si le aplicamos esta resección o radioterapia previa, pues vamos a volver a tomar estudios de imagen para ver si ya se convirtió en resecable, por así decirlo, o si ya de plano es irresecable y pues ya prácticamente sería ofrecerle cuidados paliativos. Y entonces, bueno, de acuerdo a estos resultados de patología, pues si es un R0, pues no se recomienda ni siquiera radioterapia, solamente esta vigilancia, a menos que ocurran casos de recurrencia. Si es un R1, que pues son márgenes microscópicamente, se puede a veces administrar radioterapia, si es que son pacientes que tienen ya sea recurrencia o algunos otros pacientes selectivos. Y en R2, pues probablemente necesitamos otra cirugía para volver a resecar esto, si es que es un cáncer bien diferenciado, si no, pues también tienen mal pronóstico. Y lo mismo, ¿no? Considerar posterior a esta cirugía quimio en algunos tipos histológicos que tienen alto riesgo de metástasis y el seguimiento, que igual más adelante vamos a ver. El tratamiento quirúrgico, pues es nuestro gold estándar, ¿no? Ni la radio, ni la quimio, ni nada nos va a dar resultados como la cirugía. Es, digamos, que nuestra única opción curativa, pero ninguna cirugía va a ser igual a la otra, ¿no? Esto pues, hay que tenerlo bien claro. El retroperitoneo es un espacio muy amplio, entonces lo mismo nos puede dar un tumor chiquito, sin tantas molestias, o un tumor grandote, más de 20, 25 centímetros, que nos afecte muchos órganos. Entonces va a depender de cada paciente. Es un tratamiento individual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta dentro de este tratamiento quirúrgico? Una de las consideraciones pues, es las incisiones, ¿no? ¿Qué tipo de abordaje podemos ofrecerle a nuestros pacientes? Usualmente van a depender del mismo tamaño, de la localización y pues también de la preferencia del cirujano. Lo que se busca es que con una incisión podamos maximizar la exposición del tumor para que lo podamos quitar sin romper la cápsula y que podamos dejarlo con márgenes negativos, ¿no? La incisión más utilizada es la línea media. ¿Por qué? Porque pues, es más fácil de cerrar, es fácil de ampliarla y que también en dado caso que haya una recurrencia local del tumor, por ejemplo, podemos volver a utilizar esa misma
incisión sin ningún problema. Hay otros tumores, les recuerdo, ¿no? Es individualizar. Se puede a veces hacer una incisión media, ampliarla hacia alguno de los flancos, por ejemplo, en tumores que estén pues, en la porción superior de retroperitoneo, o por el contrario, si están en porciones inferiores del retroperitoneo, a veces se puede realizar una incisión de Gibson, que es como la que vemos ahí en la imagencita, que es utilizada en tumores hacia la porción inferior. Se basan un poquito sobre el ligamento inguinal prácticamente, unos 2 o 3 centímetros hacia arriba. Y pues eso lo vemos, por ejemplo, en tumores chiquitos que están en retro, ¿no? Y que no creemos que tengan tanta afección a otros órganos. Estas consideraciones anatómicas, pues es lo que nos va a dictar qué cirugía hacer. Les repito, no hay una receta de cocina de hay que quitar tal tumor, tantos ganglios. ¿Por qué? Porque todos son muy variables. Lo que debemos considerar es que a la hora de realizar la cirugía podamos tener una adecuada movilización de estructuras. No sé si algún R2, por ahí está a lo mejor Levi, Sadid, que nos pudieran comentar, pues qué tipos de maniobras, digamos, conocemos para la movilización de estructuras para poder ver el retroperitoneo. Una de ellas, amigos, sería la maniobra de Kocher, la TEL también. Estas son las dos básicas que usamos. Sí, ¿no? Eso pues es un poquito nada más hay un recordatorio, pero pues esa exposición de la línea media pues sí nos ayuda mucho, ¿no? Porque podemos realizar esa movilización sin tanto problema. ¿Qué más tenemos que considerar? Que antes de realizar la cirugía, pues obviamente revisar el estudio, ¿no? Ver qué órganos están tomados, si hay afección vascular, si de verdad es un tumor resecable o no, ya que a veces se puede referir... ¿Perdón? La de Smith. ¿Cuál es esa, amigo? Recuérdanos. Se utiliza para entrar a la transcavidad de los epiplanes, ¿no? Ok, bien, amigo. ¿Vale? Entonces, pues dentro de esas maniobras, pues podemos entrar, ¿no? O sea, es para ver de acuerdo a que vamos a identificar en dónde está nuestro tumor y pues ver qué maniobra podemos realizar para que podamos ver toda la localización. Y hay estudios de acuerdo a los tratamientos que se pueden ofrecer. No solamente es la resección a veces del tumor, sino también hay quienes prefieren resecar la parte del tumor, un poquito de la superficie, si están afectados algunos otros órganos, o incluso una resección en bloque. Hay algunos estudios europeos, ahorita vamos a ver una tablita, lo que dice que disminuyen 3.2 veces el riesgo de recurrencia local, comparado si solamente se reseca el tumor o un poquito de la afección de los órganos, y tienen una tasa de recurrencia del 10% a los 3 años, comparada con 50% si es que se reseca solamente el tumor. Resección en bloque consiste pues en resecar hasta 1 o 2 centímetros alrededor de la superficie del tumor, dependiendo de los órganos. Y también hay que considerar, ¿no? Hay órganos que pues, es mucho más fácil resecar o que no nos traen tanta morbilidad, y otros órganos que pues, sí nos van a traer más morbilidad, mucho más riesgo, como puede ser el colon, el riñón, el músculo psoas. O sea, a lo mejor no nos traen tantas complicaciones, pero pues si resecamos algún vaso, algún nervio mayor, meternos a páncreas o meternos al duodeno, pues nos va a traer más complicaciones, más riesgo de sangrado, fístulas y demás, que pues a lo mejor una cirugía nos la afecta un poquito más, ¿no? Es esta tablita, comparaba un poco los estudios, este estudio de Gronchi, que es el europeo, y de TAN, ¿no? Son los dos estudios más grandes que tienen, que reportan resultados posterior a una cirugía para resecar un sarcoma primario retroperitoneal. Principalmente lo que se le engloban es que, por ejemplo, la resección de más de un órgano, quien más hizo fue este estudio de Gronchi, que es el europeo que les comentaba, y logró una resección ya sea R0 o R1, que es lo que mencionábamos, de hasta el 95%. Entonces ellos hicieron esa resección en bloque, resecaron más de un órgano y lograron una mejor resección, ¿no? Algunos, bueno, tuvieron más pacientes que recibieron radiación preoperativa, pero tuvieron una sobrevivencia 5 años parecida, pero con una recurrencia menor a 5 años, ¿no? Entonces, pues es este estudio. Recuerdo, lo que les quiero dejar en claro, pues es que hay que individualizar, ¿no? Y que todavía pues, hay que estudiar un poquito más qué es lo que le conviene a nuestro paciente e individualizarlo. ¿Qué factores pronósticos hay?
los principales factores pues son el tumor, ¿no? El tamaño del tumor, ¿por qué? Porque a veces nos puede orientar a qué tipo de resección vamos a hacer o qué tan fácil es resecar para lograr estos márgenes negativos y que nos den ese mejor pronóstico. No siempre se puede lograr. Si es un tumor de 30 centímetros, pues vas a resecar gran parte del retroperitoneo, ¿no? Y también lo de los tejidos, ¿no? Esa resección, si está afectando otros órganos, pues es más difícil esa resección. Además que la radiación a veces son dosis menores en algunos órganos en particular, como el hígado, riñón, médula espinal, que otro tipo de sarcomas, como los de las extremidades. ¿Qué otro factor pronóstico? Es el subtipo histológico y la afección histológica a órganos, ¿no? Hay órganos que se afectan un poco más que otros, que es un poco lo que les comentaba antes, y la afección a diferentes órganos que causan más morbilidad, pues igual nos ofrece un peor pronóstico. Mientras que, pues también existen las recurrencias, ¿no? Las recurrencias están reportadas muy variadas, desde 22 hasta 80%, y la mayoría de estas recurrencias van a ser locales, ¿no? Prácticamente el 90%. Sin embargo, el principal factor pronóstico que les mencionábamos era el grado de diferenciación histológica, lo mencionamos con la tablita de aquel estudio de los holandeses, ¿no? Que nos ofrecía una menor sobrevivencia a 5 años. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues ya mencionamos, ¿no? La cirugía es nuestro gold estándar, es nuestro tratamiento que sí nos puede ofrecer resultados, pero pues a veces lo podemos acompañar de otras cosas, ¿no? Como la radioterapia. Esta no va a sufrir en definitiva la resección quirúrgica, pero la podemos ocupar ya sea de manera preoperatoria, post o tras, ¿no? Preoperatoriamente es donde aparentemente se han visto mejores resultados. Nos reduce a veces el riesgo de siembras del tumor durante la cirugía, disminuye el tamaño del tumor, lo que lo hace más susceptible a la resección, y a veces nos aumenta un poquito de supervivencia libre de recaída, por lo que nos disminuye la recidiva local. La radioterapia usualmente se puede ofrecer en pacientes con enfermedad resecable que vamos a operar, o como tratamiento primario en esos pacientes que quedamos que eran una etapa 4, que ya no podemos resecar, ¿no? O en cuyos pacientes donde ya una resección ya no va a ser posible, ¿no? Pacientes que les sometimos a cirugía nos quedaron márgenes macroscópicamente positivos, pues a lo mejor ya la resección no se pudo completar porque pues, estaba una invasión muy, muy grande, entonces ya no podemos realizarla, por lo que les ofrecemos radio. Intraoperatoria ha tenido buenos resultados en pacientes que se llevan a una resección máxima. A veces tiene una tasa de control local de hasta 62%, una tasa de enfermedad, una tasa de supervivencia libre de enfermedad y una supervivencia global a 5 años entre 55 y 45% y sin metástasis a distancia. Entonces, pues también es otra cosa que podríamos llegar a considerar. Y la quimioterapia. La quimioterapia no está totalmente comprobada, por lo que la limitamos usualmente a enfermedad en la cual ya no se puede resecar el tumor, en casos de recurrencia o con metástasis, pues prácticamente como paliativo casi. La doxorubicina en algunos estudios ha disminuido esta recurrencia y también en la Universidad de Michigan se hizo un estudio retrospectivo y lo que comparó es que incluso hasta tienen pacientes tienen una peor sobrevida a que si solamente les ofreces el tratamiento quirúrgico comparados con quienes también les das radioterapia, aproximadamente de 1 año. Entonces es significativo, la quimioterapia aparentemente no es muy útil. Y finalmente, después de tratado, pues vamos a vigilar, ¿no? Los pacientes que vemos que hay un alto riesgo de recidivas locales. Entonces durante los primeros 2 a 3 años vamos a realizar un estudio de imagen cada 3 a 6 meses, luego cada 6 meses los próximos 2 años y ya después anualmente. Finalmente vamos a ver un algoritmo chiquito, está medio borroso, que se ve que es del libro del tratado, que una vez que ya tenemos nuestro sarcoma, pues vamos a hacer los estudios de imagen, ¿no? Si es resecable o irresecable, si es resecable les vamos a ofrecer esta cirugía y a lo mejor acompañada de radioterapia o hasta radio y quimio, dependiendo, ¿no? En tumores que pueden ser voluminosos. Una vez operados, ya que tenemos los márgenes, pues si es un R0 o un R1, es vigilancia. Si es un R2, por el contrario, pues hay que considerar una resección, mientras que una vez los tumores que a lo mejor ya les ofrecimos radio, quimio, los operamos y también tenemos lo mismo, pues ya solamente podemos a veces vigilarlos, ¿no? Porque pues ya les ofrecimos radio, cirugía, entonces pues, prácticamente no se pudo, pues va a ser una vigilancia. Mientras que tumores irresecables, lo que se recomienda pues es tomar primero una biopsia, ¿no? Para identificar un poco la etapa, ofrecer a lo mejor algún tratamiento como quimio, radio, para disminuir la etapa y poder hacerlo resecable el tumor,
o simplemente pues como paliativo, ¿no? Y ya después pues ofrecerles este seguimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta que alguien tenga sobre este tema? Amigo, yo quería participar comentando que ahorita en el AMCG comentaron que en estas cirugías, especialmente de tumores retroperitoneales, lo ideal es la biopsia transquirúrgica. Y como comentaban, pues siempre hacer la resección en bloque. Si hacen una resección y los márgenes salen positivos, quiere decir que ya abrieron la cápsula y que pues ya se regó intraperitonealmente, entonces cambia totalmente el pronóstico del paciente. Entonces siempre intentar hacer la resección en bloque, no disecar el tumor y sacarlo. Muchas gracias, amigo. Sí, no es lo que... Yo también quería participar. Realmente lo que es la realidad y lo que se dice en la literatura es bien distinto. Ya lo dijo Goitortúa, la resección en bloque del tumor, llevándote incluso órganos vecinos, es lo que más se nombra en la literatura, pero la verdad es que las veces que se puede realizar eso son mínimas. Por lo regular el tumor permea hacia los demás tejidos, es imposible ver cuál es su cápsula la gran mayoría de veces, y no solo eso, sino que los tumores retroperitoneales tienden a sangrar, pero bastante. Entonces ese escenario ideal en el que un margen de 1 o 2 centímetros y una resección en bloque se describe mucho en la literatura y lo dicen siempre en los congresos y todo esto, pero en la realidad eso es casi inexistente. La mayoría solo hace una tumorectomía y tratamiento radio y quimio posterior a la cirugía. Insisto, la verdad, aunque viene mucho en la literatura de esta resección en bloque, en la realidad eso es muy fantasioso, es dificilísimo. Sí, no, muchas gracias. Bueno, pues a manera de conclusiones, solamente pues les quería mencionar, ¿no? Recordar este manejo multidisciplinario en el abordaje diagnóstico y terapéutico, ¿no? Apoyarnos siempre en el radiólogo, en el patólogo, para poder pues, ofrecerle un mejor, pues, desde el diagnóstico al tratamiento al paciente. A grandes rasgos, los sarcomas de retroperitoneo van a ser poco frecuentes, la mayoría van a ser neoplasias malignas. Por el tamaño y por la complejidad de estos tumores, no siempre vamos a resecar completamente el tumor, ¿no? Por lo que es común esta recurrencia, es lo que ya comentaban ahí Pepe y el doctor Cristian, y que pues igual recordar, ¿no? El tratamiento quirúrgico sigue siendo el estándar de oro, pero no es una receta de cocina, no es quitar un tumor, no es como en otros tipos de cánceres que a lo mejor, no sé, quitas la vesícula y los ganglios, quitas tal órgano, les dejas cierto margen y listo. Este es muy variable, de acuerdo principalmente al tipo histológico y a las consideraciones anatómicas, ¿no? Bueno, con esto terminamos, espero no les haya quedado ninguna duda.